El estrés oxidativo es un fenómeno natural que cuando se pierde ese equilibrio se van a presentar enfermedades y obviamente se va a manifestar de alguna manera en nuestro cuerpo. Estamos hablando de la alimentación. La alimentación es básica para que el cuerpo reciba los nutrientes específicos para su regeneración. Hay algo que se llaman apoproteínas. Las apoproteínas son liberadas por cada una de nuestras células especializadas y esas apoproteínas las debemos de considerar como acarreadores de nutrientes específicos a cada una de sus células. Es decir, esos acarreadores necesitan ciertos nutrientes que a lo mejor otra célula no necesita esos nutrientes, necesita otros. Por eso la diversificación de los nutrientes de buena calidad es muy importante. Nosotros tenemos que darle a nuestro cuerpo la diversificación de los alimentos, pero de buena calidad. Pero para que se puedan absorber esos nutrientes necesitamos tener un intestino adecuado, con una flora bacteriana adecuada, en equilibrio también, porque se ha visto que cuando nosotros tenemos una disfunción o una disbiosis, es decir, quiere decir que se pierde el equilibrio a nivel intestinal de las bacterias buenas y las sanas, se lleva a cabo procesos inflamatorios y se generan desechos de estas mismas bacterias que van a alterar en otros órganos a distancia. Hay un eje que se llama cerebral, intestinal y microbiota. Este eje de la microbiota, el intestino y el cerebro, ya se conoce que hay una conexión directa. En nuestro intestino se van a formar muchos de los neurotransmisores que requiere el cerebro para el mejor funcionamiento. Llámese serotonina, llámese dopamina, llámese vitaminas. Todos esos van a tener una función en nuestro cuerpo para que funcione bien nuestro cerebro, para que el estrés oxidativo no se lleve a cabo o para que se genere la absorción de nutrientes específicos para nuestras células especializadas. Entonces, tener un equilibrio en la microbiota es muy importante. Ese equilibrio se puede perder por el tipo de alimentos. Cuando nosotros metemos mucho azúcar a nuestro cuerpo, generamos crecimiento de bacterias patógenas, incluyendo hongos. Estas bacterias y estos hongos van a generar liberación de ciertas sustancias que van a alterar de una u otra manera a nuestro cerebro o a nuestro sistema inmunológico. Hay que recordar que el intestino grueso, el colon, está rodeado de muchos linfáticos, pero esos linfáticos están llenos de células inmunitarias, principalmente linfocitos. Estos linfocitos interactúan directamente con todo lo que tenemos en la luz intestinal, que se llaman bacterias. Hay una interacción, incluso hay un intercambio genético entre las mismas bacterias, y ese intercambio de sustancias que se liberan o desechos de las mismas bacterias que para nosotros son nutrientes, en muchas de las ocasiones se pierde esa producción de nutrientes, se genera crecimiento de bacterias patógenas que alteran la acidez local y generan un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio a nivel local se va a traducir como una colitis. Una colitis, una inflamación, una fermentación, formación de hemorroides, formación de divertículos, de pólipos y de cáncer. Todo esto es por una disbiosis, una alteración a nivel local, a nivel del intestino, que se sobrerebasó de tal manera que las células ya no tuvieron la capacidad para, podemos decir, amortiguar ese estado de oxidación tan importante o de procesos inflamatorios crónicos que se llevaron a cabo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros regular hasta donde vamos nuestro cuerpo para evitar enfermedades? Bueno, en Centro Biocel tenemos formulaciones únicas que tienen una acción directa sobre el NRF2, ese gen que se encarga de tener un dominio sobre más de 200 genes. El ingerir este tipo de suplementación, que realmente no es suplementación, sino se llaman adaptógenos, porque ayudan a que se adapten las células de una mejor manera al estrés, a la oxidación, al estado de hipoxia o baja de oxigenación. Todos estos genes tienen que funcionar al 100% para evitar las enfermedades. Entonces, las formulaciones que nosotros tenemos es para potencializar ese gen NRF2. Por otra parte, tenemos terapias que nos ayudan a disminuir la oxidación de las células a través de antioxidantes muy potentes, como es la administración de ácido alfa lipoico,
como es la administración de glutatión en sueros que se llaman sueroterapias. Las sueroterapias son tratamientos que traen muchos antioxidantes y también traen muchos nutrientes. Mineralización es muy importante y también trae la sueroterapia todo ese tipo de nutrientes necesarios para el cuerpo. Entonces, hasta ahí vamos en la parte de cómo podemos antagonizar el estrés oxidativo. Por otra parte, tenemos terapias como son las hidroterapias de colon, en las cuales son muy buenas porque nos eliminan esas bacterias que nos están ocasionando distensión abdominal, o sea, muchos gases, nos está generando una alteración en la digestión de los nutrientes que llegan y obviamente nos está generando una inflamación. Entonces, esas bacterias las erradicamos prácticamente con las hidroterapias de colon. La hidroterapia de colon es un proceso en el cual de manera mecánica entra el líquido a nuestro colon y genera un lavado intestinal por medio de una máquina especial que a su vez se le administran otras, podemos decir, aditamentos al tema de la entrada del líquido, como puede ser la ozonoterapia o puede ser algunos aceites, incluso podemos utilizar hasta café en pacientes con cáncer, o podemos utilizar sales marinas para generar una regulación intestinal de la microbiota intestinal y poder regular de una mejor manera el ambiente a nivel intestinal. Y esto obviamente se va a traducir en que podamos absorber bien los nutrientes, que no se genere una acidez, una inflamación, una fermentación, una distensión abdominal y por consecuencia evitar las enfermedades propias del colon, incluyendo el cáncer. Ok. La alimentación, que ya comentamos que es muy importante, nosotros tenemos una especialista en Food Coach que prácticamente, como su nombre lo dice, coachea al paciente para que lleve a cabo una alimentación sana, enfocada en cada uno de los contextos propios del paciente. Si tiene una enfermedad metabólica, como puede ser diabetes, hipertensión, problemas hormonales o problemas intestinales locales o bien un problema de cáncer. Ese tipo de nutrientes son específicos y deben de ser combinados de una mejor manera porque a veces puede haber dos nutrientes que son muy buenos pero no pueden combinarse. Entonces cada uno debe de administrarse o el paciente debe alimentarse de una manera diferente para evitar que choquen ese tipo de nutrientes y lleve al paciente a un problema local intestinal y por consecuencia alteración en las funciones propias del intestino, que es el desechar tóxicos y el mantener ese equilibrio con nuestro sistema inmunológico local y a su misma vez la absorción de los nutrientes adecuados. Una vez que ya tenemos una enfermedad crónica, que por alguna razón el paciente pues no se sometió a un tratamiento de prevención con las sueroterapias que le comentó, con los nutrientes y las formulaciones que tenemos, o bien no hizo los cambios en la alimentación, pues va a llevar a enfermedades. Una vez que se manifiesta esta enfermedad, tenemos que combatirla de diferentes maneras. En el tema de cáncer, nosotros tenemos un programa que se llama Stop Cáncer, que es un programa único a nivel nacional, en el cual nosotros tenemos herramientas terapéuticas que en su conjunto van a potencializar los tratamientos que actualmente se conocen, llámese quimioterapia, radioterapia, cirugías, pero también podemos trabajar de una manera individual sin tener que utilizar estas herramientas que en algún momento dado son muy tóxicas en el caso de la quimioterapia o que son muy inflamatorias y nos lleva a otros problemas crónicos por años como es la radiación. Si bien de algo siempre nos estamos cuidando es la radiación, y una de las terapias alopáticas que no ha cambiado durante años es radiar al paciente, ¿no? De una manera, podemos decir, a veces poco ética, pues se radia a un paciente a sabiendas que el paciente no se va a curar con radiación. O damos quimioterapias, en el caso de oncología, en el contexto de un paciente que sabemos que ese tipo de tumor no es quimiosensible y sí le vamos a generar otros problemas en nuestro sistema inmunológico, en el sistema inmunológico de los pacientes. Pero también se sabe, eso yo no lo digo, lo dicen los artículos,
que muchos de las quimioterapias son procancerígenas, es decir, van a generar otro tipo de cáncer y de mutaciones en nuestras células porque son prácticamente tóxicos. Entonces, el paciente que ya está debilitado, que no está comiendo bien, que tiene su sistema inmunológico bajo, le damos quimioterapia, pues obviamente le estamos dando la puntada para que el paciente no se pueda recuperar y se generan otros problemas más graves que la propia enfermedad que trae el paciente en ese momento, ya sea cáncer o alguna otra enfermedad. Hay medicamentos de uso crónico en pacientes como los que tienen enfermedades autoinmunes, en el cual muchos de los tratamientos que son indicados tienen una acción también procancerígena. Entonces, al llevar a cabo la intención de inmunorregular, bajamos el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es nuestra principal arma para evitar enfermedades como el cáncer. Hay unos medicamentos que se utilizan en la artritis reumatoide o en las enfermedades autoinmunes, ¿no?, que tienen ese problema. Y lo dice especial, si ustedes se ponen a leer sobre los efectos secundarios de ese medicamento o de los medicamentos, ahí dice que son riesgo de cáncer. Entonces, estamos tratando de la medicina alopática con prácticamente tóxicos que nos van a afectar en nuestro sistema inmunológico y por lo tanto en enfermedades de otra índole. Incluso pues nos van a matar los vigilantes que nos ayudan a mantener a raya a muchas de nuestras enfermedades. Hay que recordar que nosotros tenemos células cancerígenas todos los días. Esas células cancerígenas se producen por mutaciones, por alteraciones en la traducción de esa información genética que nosotros tenemos, o bien por el estado oxidativo se alteraron esos genes reguladores para que se llevara a cabo la apoptosis, que es la muerte de la célula, o en su defecto pues se alteraron mecanismos en los cuales en vez de autorregularse y tener una vida media una célula, pues resulta que se hace inmortal porque esos genes se mutaron o se alteraron por el estrés oxidativo o por medicamentos. Y al afectarse estos genes, pues las células crecen indefinidamente y por eso muchas veces decimos que el cáncer son células inmortales porque no tienen regulación genética. Entonces, evitar tóxicos, evitar fármacos, obviamente nos va a ayudar a que el paciente pues tenga mayores capacidades para poder regular. Así que este tipo de medicamentos debemos optimizarlos, debemos usar las mínimas dosis, el tiempo más corto posible para evitar estas complicaciones que se nos puede llevar a cabo en otro contexto de enfermedad no nada más inmunológica, sino a rato tenemos un problema de cáncer.